y sabiendo este trascendido que hubo los últimos días respecto de cuán impactado se había quedado con la política en Israel respecto de los acuerdos sobre aspectos básicos, ¿no? Esta cosa de que no importa que haya cambio de color o de signo en el gobierno, los acuerdos se mantienen más allá de las gestiones en relación con 4, 5, 10 políticas públicas absolutamente centrales. Y en ese sentido, pensando en eso y pensando que Sergio Massa también tiene una línea similar, hace mucho tiempo que viene hablando de esos acuerdos transcolor, podríamos decir, ¿no? Digamos, esos acuerdos para el crecimiento del país. Y también este otro fenómeno, o sea, lo que pensaba es en el empardamiento, ¿no? Este otro fenómeno que es la capacidad de Guado para, te diría, trascender estas fronteras que se han ido trazando al interior del gobierno en el último tiempo. Que también son fronteras que puede trazar digo, traspasar, ¿no?, la figura de Massa. Así que cuando lo escuchaba pensaba cuántas similitudes entre ambos, ¿no? O sea, que esta disposición al diálogo, compromiso con los acuerdos de largo plazo. Y no confrontación directa, ¿no? Y no Porque confrontación directa. hay enunciados dentro de la Cámpora que se proponen con una confrontación, ¿no? Digamos, al Cuervo Larroque, Máximo Kirchner, son sectores más confrontativos dentro de la Cámpora. Estamos empezando a ver que dentro de ese espacio político hay, digamos, diálogos diferentes o exposiciones públicas diferentes. No me parece que tal vez eso sea una estrategia. ¿Sabés qué, Pagano? Matices. Matices. Ese es el punto. Adentro de las coaliciones también hay matices. Yo me hago una pregunta, y es para la politología en Yo, si querés, un comentario pequeño sí, que, bueno, dale, coincido, dale, digo, me me parece que, muy cortito, digo, me parece que el perfil de Guado, sin lugar a dudas, es un perfil contemporizador en un escenario político muy tenso, por lo tanto me parece que eso lo ubica en una situación casi necesaria y oportuna, pero déjame linkearlo con lo electoral. Digo, él estuvo a cargo de un proceso electoral, del último, que se hizo aquí, y fue un proceso electoral que, si bien tuvo algunos inconvenientes como cualquier proceso electoral en el mundo... ¿Qué es tu especialidad, la transparencia electoral? Fue un proceso electoral que se hizo con absoluta normalidad, ¿no? También en un contexto tenso. Por lo tanto, destaco el rol de Guado al frente del Ministerio del Interior, sobre todo porque bajo su cargo está la Dirección Nacional Electoral y cargos e instancias muy importantes, ¿no?, en cuanto al proceso electoral. ¿Sabes cuál era mi pregunta? Porque Guado de Pedro dice en la nota, más aburrido que yo no vas a encontrar. Y esto del aburrimiento y la concordia, que parece aburrida, ¿no le falta a la política a estos que empujan el acuerdo y la conversación y el diálogo, ponerle un poquito de onda, convertirlo en algo divertido? Porque la política transcurre en las mismas pantallas donde transcurre el espectáculo y vivimos la era de la telepolítica. Entonces, ¿por qué no convierten en interesante lo importante? ¿No sabe la política más que el show de la pelea? Bueno, es que yo creo que vos te referís a un proceso que nosotros caracterizamos como calmismo. El calmismo. Hay figuras que son calmistas, ¿no? Digamos, el tema es que... Claro, los que traen la calma, ¿no? Los que traen un poco de, bueno, o sea, podemos ponernos de acuerdo, podemos encontrar puntos en los que de alguna manera pero hay películas de amor que son muy entretenidas, ¿no? Sí, vos fíjate que por lo general las películas que a uno más lo enganchan son las que tienen un poco más acción, ¿no? Digamos, incluso o sea, idas y vueltas, dimes y diretes. El tema es cuán saludable es eso para la política nacional. Ahora, yo les pregunto a los dos, ¿no? Porque coincido con Eddie, esto se necesita más. Este tipo de, aparte de apuestas al diálogo, ¿no? Ya sea de un gobernador de oposición, ya sea de un intendente, un poco más de un camino que no sea minado, sino un camino donde se pueda caminar hacia acuerdos básicos. Pero en Argentina, que es un país que viene de grieta, ¿está en condiciones de recibir, por ejemplo, en el año que viene, que es un año electoral, a candidatos con este tipo de discurso como el que tiene Guado de Pedro, que son discursos moderados, en términos de confrontación me refiero? Bueno, mira, yo generalmente me ocupo de lo electoral, ¿no? Digo, del proceso electoral. Pero me parece que sí, me parece que hay una oportunidad para liderazgos que estén un poco fuera de los contornos, ¿no? Me parece que eso es importante. Hay un sector de la sociedad que quizá no se identifica con un partido, que es la mayoría, que está esperando algo de eso. Y la democracia es eso, es conflicto, pero también es consenso. Y esos son
los liderazgos de consenso. Tenemos uno muy cerca, hay una persona que le ha ido muy bien en América del Sur, que es el presidente con mayor apoyo, si se quiere, y que está en las antípodas, si se quiere, de Guado de Pedro en términos ideológicos, como es Luis Lacalle Pou en Uruguay, que es un presidente muy moderado, que no se lo escucha con declaraciones muy fuertes, que trata de escapar a eso y que le va bien en términos de gobernabilidad y de apoyo, ¿no? Digo, es algo que está pasando aquí nomás. Pero los uruguayos vos viste que son tranquilos. muy diplomáticos y muy calmistas. Sin estridencias. Muy Sin calmistas calmistas, como dice Gila. en su Tenés manera, razón. ¿no? Sin estridencias, ¿no? Es una incógnita. Lo que vos estás preguntando es si hay lugar para la moderación, el diálogo y la negociación para candidatos que demanden ese lugar. Bueno, es una incógnita porque cuando nosotros preguntamos, digamos, lo que vemos es que la sociedad argentina pide diálogo. Y al mismo tiempo que pide diálogo, señala, sobre todo los segmentos duros, señalan a lo que está enfrente, al costado, más allá de la vuelta de la esquina, como aquellos que no quieren dialogar. Entonces, es muy difícil encontrar un punto de encuentro cuando lo que vos ves es que en muchos casos nuestros dirigentes son incluso más calmos de lo que está hoy el electorado, ¿no? Entonces yo creo que es un gran interrogante. Por supuesto que creo que también es una necesidad de la Argentina, ¿no? Digamos, pero al mismo tiempo creo que es, digo, en este escenario tan tensado por los extremos, bueno, habrá que ver si decanta efectivamente para las puntas o decanta hacia un centro más racional, ¿Y de qué dependería más moderado. Eso? Mira, depende de muchas cosas, Yo creo que hoy por hoy la escena 2023, pensando en las elecciones por venir, todavía representan un gran signo de interrogación, pero mega signo de interrogación porque todavía queda mucho camino por transitar. Hay muchas novelas sin progres, ¿no? La novela del oficialismo, la novela de la oposición, la novela del outsider, cómo van a ser los vasos comunicantes entre todos esos. ¿Qué pasa adentro de cada novela? Tenés también los extremos, los moderados, los calmistas. Entonces, viste, hay todavía grandes incógnitas. Tenés un segmento de la sociedad que te está demandando estridencia, extremo, extravagancia, y hay un gran sector, por ahí más silencioso, que pide moderación, acuerdo, calma, ¿no? Pide más normalidad. Leandro, hoy en el Congreso finalmente se trató el tema de la boleta única para las elecciones, pasó a comisión, o sea, lo que se decidió en el recinto fue que pasara a comisión. Vos tenés un planteo, un cuerpo de ideas que incluye el tema de la boleta única. ¿En qué nos beneficiaría tener este cambio? Bueno, yo creo que la boleta única es un avance, es el instrumento de votación que utiliza la gran mayoría de las democracias en el mundo. Inclusive en América se usa prácticamente en todos los países, salvo Uruguay, ¿no? Digo, en Uruguay no se utiliza, usan ellos la boleta partidaria, pero no tienen un problema de cultura política como tenemos nosotros. Para que tengamos una idea, más del 25% de las denuncias al Ministerio Público tienen que ver con robo de boletas en el marco de las elecciones. Y me parece que el aporte es que emprolija la oferta electoral, le da un barniz de equidad, y eso es muy importante porque de algún modo elimina cierta sobrerepresentación que puede tener un partido de gobierno que puede estar en un gobierno nacional, provincial o inclusive municipal, ¿no? Ahora, Digo, a veces... me parece que se quiso apurar este debate y yo veo como una acusación tremenda al sistema actual democrático que nos rige de las leyes San Peña. O sea, nunca ninguna elección ha cambiado por robo de votos y demás el candidato. O sea, hemos transitado elecciones eternas que gana un partido, que gana otro. O sea, nunca el robo de votos significó que un candidato haya llegado y no tenía que ser otro. Incluso cuando se abren las urnas, la diferencia es absolutamente mínima. Está bien, me parece, el debate, pero incluso también hasta se hable, no se van a tener que usar fiscales, discúlpenme, pero cuando se tengan que contar esos votos,
Incluso cualquier fiscal puede abrir un sobre de la boleta y saber contar la boleta y esos votos no son fáciles de juntar. Me parece que hay una criminalización absoluta del sistema que hoy es representativo, democrático, con el que llegamos acá ganando todos los partidos y la boleta única es mágica. No, en realidad, a ver, digo, cuando hablamos de fraude estructural está implicada la autoridad electoral, ¿no? Digo, eso no ocurre en la Argentina. Digo, eso estamos hablando de elecciones nacionales. Pero también no tengamos una mirada porteñocéntrica, ¿no? Digo, porque este es un distrito en donde todo funciona bien, en donde cuando uno va a un centro de votación están las autoridades, todo funciona. Pero en nuestro país tenemos algunos distritos de baja intensidad democrática y eso es un problema. Allí la situación entra, como diría el politólogo argentino O'Donnell, en esas zonas marrones, ¿no? En donde sí se puede advertir que hay dificultades en términos de competitividad electoral, hay situaciones de no alternancia en el poder durante mucho tiempo. Digo, hay problemas, nosotros eso lo identificamos en un mapa de integridad electoral de la República Argentina y lo tenemos bastante identificado, ¿no? Es verdad que no es un problema generalizado. ¿Cuáles son los distritos de más baja densidad democrática? Según el índice Guillermo, que lo O'Donnell hablaba de democracia de baja intensidad, ¿no? Exacto. ¿Cuáles son los lugares de menor intensidad democrática en la Argentina? Bueno, en las provincias, por ejemplo, la de Formosa, provincias como, por ejemplo, la de Tucumán, la de La Rioja, inclusive la de Santa Cruz, que tiene un buen nivel de competitividad, pero ley de lemas y demás complica todo lo que tiene que ver con las condiciones de integridad. Pasa por esos distritos, ¿no? Son 5. Leandro. Santiago del Estero, con problemas de alternancia política muy marcados. Con denuncias de violencia política. Yo me pregunto, yo los escucho a ustedes, y es muy interesante lo de la boleta única. Me pregunto si la sociedad termina de captar la relevancia o lo disruptivo, porque también Argentina siempre está en lo urgente y en lo inmediato y no en las cuestiones que tienen un plafón de largo plazo. ¿Creen que puede haber buena recepción de esto, de esta iniciativa? Mira, a priori, como hay disgusto con la clase política, cualquier iniciativa que represente cambio, por supuesto que va a ser bien recepcionada. Ahora, si vos te pones a pensar qué significa, bueno, ¿resuelve el tema de las listas sábanas? Y no. O sea, en todo caso te diría que tiene una virtud ecológica, que es que imprimiremos menos papel, ¿no? Digamos, pero después, digo, ¿es posible realizar algunas picardías? Digo, fraude estructural, como dijo él, digo, yo coincido, digo, no hay en Argentina, digamos, o sea... La escena de fraude está fuera de discusión, o sea, no hay fraude en Argentina. Yo te digo eso, entonces, mira, y lo hemos escuchado a Javier Milei decir que le robaron votos, son varios los que dicen que en algunas pero elecciones... cuando se judicializa, está bien electoralmente decirlo en campaña y demás, ahora cuando se judicializa, se abren las urnas, se cuentan los votos, la verdad... Igual es cierto lo que planteaba Leandro, la comparación internacional creo que son 16 países solamente. Vos tenías preparado un mapa, sí, podemos verlo mientras Darío nos son cuenta. solo 16 países los que no utilizan un sistema de boleta única. O sea, prácticamente todo el mundo adoptó la boleta única, casi todos papel, boleta electrónica también es algo que es muy absolutamente residual, tampoco que es algo que quería hacer el gobierno anterior y la realidad es que casi nadie tampoco usa boleta. El sistema casi universal, me parece, Leandro, vos me vas a desmentir si estoy diciendo algo equivocado, es justamente la boleta única de papel. La duda es... ahí vemos justamente el mapa. Lo que está marcado en rojo son los países que utilizan la boleta partidaria similar a Argentina. Y la verdad es que tenés países de África, de Asia, tenés Indonesia, por ejemplo. Espérate, abrámonos porque, perdóname, porque Ponelo, veamos el mapa. Ahí me cobro, mira. Solo esas manchitas en todo el mundo son los que... Hay una que no va. partidaria. Esa es República Dominicana, que estuve ahora en las elecciones del 2021. ¿Esta no? Que cambió. Bueno, Esa cambió y tiene ok. boleta única. Claro, porque hace algunos años eran más países, muchos países las fueron dejando, ¿no? Con el correr de los años. Es verdad que tenés países de mucha calidad democrática, digo. Uruguay es un país muy democrático y tiene boleta partidaria. Tenés los nórdicos. Todos los nórdicos allá, ¿no? Siguen utilizándola. Hay cuestiones culturales que también se mezclan con esto. Yo lo que le quería preguntar a Leandro es cómo se conjugaría la boleta única, que yo creo que tiene varias ventajas, me parece bastante claras, en un sistema como el argentino, donde de repente tenés una provincias con ley de lemas, el tema de las PASO, que tenés enormes cantidades de candidaturas con listas muy largas, digo... ¿Se podría armar eso? ¿Sería viable o podría ser complicado con
con esa complejidad que tiene de repente el sistema argentino. No, esos temas se resuelven en cuanto a diseño electoral, ingeniería electoral. Estamos hablando de elecciones nacionales, ¿no? Después, las que tienen ley de lemas y demás, quizá terminan haciendo como en la provincia de Santa Fe, en donde votan por un lado con determinado instrumento en las nacionales y después votan con su boleta única partidaria en las elecciones provinciales. Es decir, eso se da una suerte de simultaneidad de sistemas distintos. Pero es una cuestión que se tiene que debatir en tal caso, como decía Eddie recién, en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Tendrán que ver cuál es la medida. Tachando una cruz, puede uno votar directamente todas las listas. Digo, es cuestión de simplemente plantear eso. Eso es lo que no anularía la lista sábana. O sea, detrás de un candidato vos le pondrías la cruz a ese y te vendrían todos los de atrás. Es una alternativa, como podría haber otras. Hay boleta única con sistema de alternancia, ¿no? Es decir, uno con voto preferente, uno puede cambiar el orden de la lista de los candidatos dentro de una plancha, dentro de una boleta única. Ahora, con la en otros cantidad de países. candidatos que esa tenemos plancha? nosotros distrito por distrito, que son unas boletas Por largas eso. así, ¿cómo sería la boleta Sí. única? O sea, tenés que... O sea, Claro. Bueno, tenés uno que podría... pasar Una sábana enorme. 6 horas votando. Se resuelve, para eso se elegir... resuelve. Se puede resolver. ¿Cómo lo nombre por resolvés? ¿Cómo nombre, se ¿no? resuelve? Bueno, con cuestiones de diseño, digo, Ah, obviamente. íconos, digo, otra cosa. No irán todas las fotos de todos los candidatos, digo, tendrá una, Con letra chica. un ícono y tendrá que poner una cruz y al hacerlo vota Viste toda que la lista. todo lo que vos decís, para los que están en el marketing político es todo un tema, que no aparezca la foto, que el nombre sea chiquito, es un mundo para ellos a la hora de gestionar Santa una Fe- Hasta el elección. nombre de No, la pero lista, yo ¿viste? lo Se pelean pienso- por el nombre de la Yo lista. Yo lo Claro. pienso en el punto donde decías vos, Marce, que es cómo esto puede interesarle a las personas. sí. Y me Además, parece recordemos que incluso cómo en sería- boletas- ¿Cómo sería el acto de votar? Vos Claro. ahora, si no llevaste la ¿Cómo boleta sería de a partir de bolsillo, mira, Eddie, entras... Mirá, Eddie, mira esto. Esta Claro. es Para los adultos mayores, la Esto verdad. 2019, boleta Sí. única en Córdoba. Yo te soy sincera, ya de por sí lo veo y no entiendo cómo hacer. Pero Hay que así hacer es en un la mayor posgrado parte del para mundo, votar. Así es Hay en la que hacer mayor un parte del posgrado mundo. para votar. Claro, te tienen que enseñar. Ustedes son Espérate, especialistas. espérate. Que por eso me parece que es Espérate, interesante dar esto un yo sé que no se dar un hace, debate pero- serio de esto, ¿no? Esto yo sé que no una se ley hace, pero- aprobada en un día para el otro. O sea, que está bueno dar un debate serio ahora de vamos, esto. pero déjame que vea. Mostrame... No, vos querés un imposible. No, Eddie. cada cosita esta hay que poner Sí, una cruz. claro. Con Claro. cada Que cuadradito tenés de que esto hay que poner Tachame una la cruz. doble, Eddie. Ajá. Es una cosa. Jubilete. Claro, Dale, es que claro. O esta sea- boleta, a diferencia de la de Santa Fe, es total. Es una boleta única, están todas las categorías incluidas. En la de Santa Fe, a uno le dan un papel por cada categoría, ¿no? Una boleta por cada categoría y quizá la cosa es un poquito más amigable. Se desde sabe el punto poco, de pero en otro lugar donde se vota con boleta única, papel, es en las cárceles. vista. Sí, Los presos votan con boleta única. y en el No exterior. votan todas las En el categorías. exterior Lo que votan pasa es que los presos no votan todas las categorías. Y en el exterior también. Los argentinos residentes en el exterior votan con también, boleta única. exacto. Claro. Dari, vos querías aportar algo más, porque vos armaste No, el mapa. digo, respecto de esto, digo, así se vota en la mayor parte del mundo. Me parece que hay otra cuestión también Pero ahí. espera, Dari, así Sí, no. sí. Así sí, con todo. sí. Vos vas a Estados Unidos. Entonces necesitamos Estados instrucción Unidos, cívica perdón. primero, Hay porque- una cuestión también, pero- digamos, de que hasta yo no sé si no podés verlo como una ventaja de que le exige un poquito más al ciudadano que se compromete Claro, un nos poquito tenemos más que a la hora de también votar. responsabilizar, Porque digo, tiene porque que ver, sí. por lo pronto, en cada categoría. Es verdad que en casi todos los países vos podés poner, bueno, voto lista completa y con una sola marquita resolvés el Te problema. hago una pregunta Esta categoría. capciosamente Pero tramposa. podés ver y decir, bueno, en cada categoría, a ver, elijo acá, elijo allá. También cuánto- muy, en muy cuántos de factible que esos se te países- anule el voto también en esto, porque le vas ¿Por qué pifiando, decirlo? porque le vas pifiando, quizás pones una cruz en donde tenías que marcar solamente Más cruces de las que tenés que vertical, poner, Pero o es menos. más fácil que el corte de boleta. Que No, tenemos el nosotros. corte No, es seguro, terrible. pero La pregunta necesitamos- capciosa y absolutamente malintencionada es ¿en cuántos de esos países el voto es obligatorio? Porque esa es otra cuestión, ¿no? Sí. O sea, el estímulo a votar, la obligatoriedad del voto. O sea, nosotros tenemos promedio No, en gran parte de América Latina es 80, entre obligatorio. 70 y 80%, Sí. según si sean parlamentarias o sean Sí. presidenciales, la asistencia más o menos a votar. En las últimas hubo un poco menos, hubo distritos del 68. En retracción, por ahí. Eddie. Claro. En retracción. Yo recién cuando miraba esto y lo escuchaba a Dari, lo que pensaba es, digo, me parece que una buena política es cómo hacer para volver a seducir a esos electores nihilistas que han decidido cada vez más abandonar la asistencia a las urnas, ¿no? Digamos, el problema de No, la pero, por retracción ejemplo, en la Estados Unidos, participación. ¿cuánta gente vota? ¿25, 30, 28? No, un Es un poquito más. es un sistema 50. Es en torno a distinto, ¿no? 50. Estados Unidos es en torno a 50. Pero Claro. Estados Unidos es de los que tiene más representante, bajo claro. participación. Después en Europa el promedio está más cerca del 60,
60 y pico. Y en con países estos como sistemas. Uruguay, Chile tuvo muchos problemas de participación, Pero en Chile es muchos optativo. problemas. La constituyente con menos del 50% de participación. Hay una cuestión de eso- rechazo a involucrarse en lo que es el deber cívico importante a nivel regional, digamos. Claro. No es solo los Es argentinos. crisis de representación. El Exacto. problema no es Sí. la boleta, es la dirigencia. Claro, digamos. También lo ves en Europa, digo, hace poco en las elecciones en Francia, lo ves en la región y lo ves, por supuesto, en Argentina. Entonces, el problema de la participación no está desvinculado de estas discusiones también. Hay una encuesta interesante de Subán Córdoba que analizó el tema del apoyo de la ciudadanía con respecto a esta iniciativa o a la boleta única y es un porcentaje importante, ¿no? Creo que, si mal no recuerdo, bordea el 65-70%. Ahora, La Cámara Nacional Electoral, que es el órgano judicial más importante en términos electorales, ya hace algunos años ha sacado distintas resoluciones acordadas pidiéndole al Congreso que trate la boleta única de papel, que lo ven como un instrumento superador a la hora de organizar las elecciones. También que vienen las pidiéndole actuales. al Congreso tener el presupuesto para hacer ellos lo que organizan y no que organice el Ministerio del Interior. O sea, hay un montón eso de peleas. sí, bueno, está bien, pero en términos electorales, la Cámara, si querés, si esto en algún momento puede llegar a darse como alguna discusión jurídica, ya dio. A ver, lo que dio una decía bala. Rosario es indiscutible. Digo, Argentina, por suerte, tiene un sistema transparente. Digo, las elecciones son limpias, hay poco fraude y no es mágica. Digo, sería absurdo. Bueno, porque ponemos la boleta única, ya está, se resuelve todo, es todo maravilloso. Eso, claro que no. Ahora, me parece que es un sistema que dificulta más las trampas. Pero que, Que las pero, trampas no te pero- modifican pero que el está bueno resultado, es verdad, debatirlo, pero o sea, que no- como la oposición Obvio, lo hay quiso que debatir debatirlo en como una todo. sesión inmediata hoy, está bueno debatirlo, llamar a quienes saben, definir cuál Sí. es la mejor opción, o sea, saber, y me parece que tiene que ser un debate profundo, no de un día para el otro, hacia qué sistema electoral, Pero- porque estamos pero hablando del Abierto, voto. didáctico, porque acá tiene que participar Claro, todo el mundo. Y sí, Pero en materia sin de duda. agenda, esta propuesta que se está ahora en este momento discutiendo, ¿cómo se supone que va a seguir? Bueno, ¿Es una ahora- resolución rápida la que busca? Ahora es la una política? resolución rápida la que busca Juntos por el Cambio, que ahora va a tener que discutirse en comisión, quizás se tenga que discutir de manera más seria, llamando especialistas y demás. Hay que ver, la verdad que también lo ideal es que estas cosas se discutan en año no electoral. Estamos Claro. en año no electoral, está bien que quizás se discutan. O hubiese sido posible quizás unos meses antes, sin la grieta, porque esto la verdad que parece más ponerlo en agenda para tener la bandera de la transparencia democrática mientras el Frente de Todos defiende el fraude y demás, que una verdadera intención de querer cambiar el sistema de votación, porque en 2019, me acuerdo, entre 2015 y 2019, Adrián Pérez, que era el que se ocupaba de estas cosas en el gobierno de Macri, se cansó de pedir un cambio en el sistema de votación. Y Mauricio Macri no quiso hacerlo y el gobierno de aquel entonces, Mauricio Macri, no quiso Se hacerlo. había Entonces no había encaprichado un con la debate. boleta electrónica, ¿no? Se Claro. había encaprichado con que tenía Ahora, que ser electrónica ¿hay y eso alguna, generó un ruido en el debate. para cerrar, innecesario. ¿hay alguna condición o posibilidad política de que tengamos Claro. boleta única en 2023? Yo creo Yo no que lo veo. si se aprueba por todo lo que implica el cambio, no se No va a se va a hacer en llegar la a- elección del claro. año que viene. No Quizás se llegamos. puede Yo incluso creo que no aprobar se llega pensando en que se puede empezar a aplicar implementar para el en 2025. sí. Vos que estás más pilotos. empapado y tenés proyecto en la cabeza, ¿cómo lo ves? Bueno, yo coincido que tiene que darse con seriedad el debate ahora en comisión. Creo que es una oportunidad. Creo que los partidos políticos tienen que entender que hoy están en el poder y pueden verse beneficiados con el sistema actual, pero el día de mañana están abajo y entonces una ley como la boleta única los va a terminar beneficiando. Hay que salir de la cuestión de la identificación partidaria. Esto tiene que ver con calidad institucional, con calidad democrática. Es verdad que redefine el rol del control partidario. Ya no hay que estar cuidando la boleta de uno, pero sí hay que estar en el momento del escrutinio, ¿no?, de la boleta única. Leandro, querido, Sheila Wilker, muchísimas gracias por su Placer. participación. Muy interesante debate este. Vamos a seguir conversando de este y otros temas. Después de la pausa, la tapa de PQS, Uf, sexo Tremenda. y poder. Yo les Ya digo, volvemos. quédense porque en un ratito vas a saber de qué se trata.